Y si gran parte de lo que crees ser realmente no eres tú, en este video vamos a descubrir cómo volver a nacer y para ello nos vamos a remontar de un pasaje bíblico. Recuerda que en este canal abordamos aspectos esenciales de la Biblia con enfoque práctico, es decir, espiritualidad que puedes aplicar a tu día a día. Para iniciar este tema, vamos a recordar un pasaje donde observamos a Jesús platicando con Nicodemo. Recuerda que Nicodemo era uno de los grandes jefes de aquel momento, y Jesús le decía: en verdad les digo que aquel que no vuelva a nacer no podrá ver el reino de Dios. A lo que Nicodemo, desconcertado, pregunta que cómo se vuelve a nacer siendo viejo, si es necesario volver al vientre de la madre. A lo que Jesús le responde que del cuerpo nace el cuerpo y del espíritu el espíritu. Y antes de entrar en materia, es importante replantearnos algunos conceptos que hemos conocido por su significado antiguo, como por ejemplo el reino de Dios. Algunos autores en la actualidad le denominan a ese reino que está dentro de nosotros, como Jesús lo decía, el reino de Dios está dentro de ustedes, como un estado de conciencia, un estado donde abunda principalmente el amor, la gratitud y todas esas emociones elevadas que también algunas personas lo conciben como conectar con tu yo superior, con ese estado más elevado de conciencia, etcétera. Por ende, no es algo que está fuera, sino dentro de nosotros. Ahora sí, ¿cómo volver a nacer? Como ya lo sabemos, del cuerpo nace el cuerpo. Esto quiere decir que el primer nacimiento es la salida hacia el exterior. Una vez que nacemos y empezamos a crecer, también empezamos a absorber todo tipo de creencias, de cultura. Esto también un poco determinado por el tipo de estilo y crianza que implementen tus padres, ideas, valores, religión, pero también etiquetas y miedos. Todo esto que observamos aquí viene a conformar lo que conocemos como identidad. Es decir, la identidad es esa máscara que ocupamos para enfrentarnos al mundo en el que estamos inmersos. Otra forma de concebir la identidad sería que es lo que creemos que somos cuando nadie nos observa. Esa es la identidad, lo que tú has conformado con base en lo que has absorbido a través de tus sentidos y principalmente lo que has escuchado de tu primer contexto, que fueron tus padres. Una vez que tienes esta identidad, es importante reconocer que esa identidad no te pertenece y que puede ser flexible, dinámica y sumamente cambiante. Créeme que este aspecto es muy liberador, porque cuando a veces hemos escuchado tantas cosas de nosotros, es que tú eres así, te pareces a tu papá, tú heredaste esto de tu mamá, esta forma de ser nadie te la va a quitar, así naciste. Tenemos que cambiar ese concepto, porque realmente da muchísima libertad saber que sí se puede cambiar y que tú eres el único responsable de construir tu futuro y una nueva identidad si la que actualmente tienes no te gusta. Eso significa, en un sentido amplio, volver a nacer, romper esa identidad tuya que has creado de estos primeros contextos. ¿Qué se necesita para romper realmente? Una nueva identidad requiere coraje, es decir, a través de dos preguntas, tú te vas a plantear una nueva identidad. En este caso, algo que me ayudó muchísimo, que lo aprendí de varios libros que estuve leyendo durante muchísimo tiempo, es preguntarme quién eres. Esta pregunta da mucho miedo porque estamos tan acostumbrados a las etiquetas que se nos han asignado socialmente, que cuando las quitamos uno a uno, como una especie de quitarle las capas a una cebolla, cuando llegamos al centro da mucho miedo porque pensamos que entonces no somos nada. Sin embargo, ahí viene el punto crucial, porque ahí está tu verdadera identidad. Este ejercicio en lo particular me cambió la vida porque tuve que quitarme la etiqueta de maestra, de estudiante, hija, pareja, hermana, amiga, etcétera, etcétera. Y una vez quitando estas etiquetas, llegué a lo más profundo, que fue entender que soy una conciencia que busca alcanzar un estado de iluminación, que busca vivir en un amor absoluto y en una unión con todo lo que me rodea. También entender que somos espíritu. Y como lo decía un filósofo y sacerdote, no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Sin embargo, le damos mucho más peso a lo que nuestros
sentidos pueden percibir más que a lo que no podemos ver. Sin embargo, recuerda que es lo más importante porque del espíritu nace el espíritu. A esto se refería Jesús de Nazaret cuando decía que hay que volver a nacer. En este sentido, tiene que ver con romper esa vieja identidad que hemos creado a partir de algo que no nos pertenece. Tenemos ese derecho, pero sobre todo esa responsabilidad de replantearnos quién queremos ser. Para eso, la segunda pregunta que te va a ayudar muchísimo: ¿a qué has venido? Esto se relaciona mucho con lo que algunos autores denominan como el propósito de vida. ¿Por qué es importante tener un propósito de vida? Porque va anclado a esta parte del sentido, como lo mencionaba Viktor Frankl. Este sentido le aporta a tu vida muchísimo significado y también tiene que ver con la contribución humana. Estas dos preguntas van a definir la base con la que vas a crear tu nueva identidad. Y para ello, otro aspecto fundamental que requieres es coherencia interna. Yo recuerdo hace muchísimo tiempo que vivía en algo que podemos llamar incoherencia. ¿Por qué? Decía una cosa, sentía otra, pensaba otra y hacía otra. Esto tiene que ver muchísimo con los problemas que vivimos en el día a día. ¿Por qué? Porque a veces tenemos algo en mente, pero no tiene nada que ver con lo que dices, con lo que piensas y sobre todo con lo que haces. Una vez que adoptas esta coherencia interna, créeme que las cosas se empiezan a dar. Yo lo puedo comparar porque exactamente hace 5, 6, 7 años llevaba una vida que jamás me imaginé que iba a tener un cambio tan drástico con lo que ahora estoy viviendo. Una vida llena de sentido, de propósito, con una alegría que tiene que ver con esa conexión con el ser, con el yo más elevado, con un yo superior, etcétera, como lo quieras llamar. Pero créeme que esta alegría radiante no tiene que ver con lo que tengo de forma física, sino más bien con el crecimiento interior que he tenido. Por eso hoy quiero compartir contigo y créeme que para ello se requiere coraje porque también muchas personas van a cuestionarte el por qué estás teniendo cambios tan bruscos o drásticos en su vida, porque recuerda que también somos reflejo y espejo para otros y esto suele incomodar o incluso molestar a los demás. Entonces, recuerda, si quieres volver a nacer para conocer ese reino de Dios concebido como un estado elevado de conciencia, prácticamente con amor, conexión, gratitud y sentido de unión con todo, es necesario volver a nacer. ¿Cómo? Rompiendo esta identidad que ya no te pertenece, no es tuya, tienes la libertad y la responsabilidad de crear una nueva que tenga que ver con el propósito de vida al que has venido o llamado a ser y coherencia interna, que esto es más lo más importante, esa sintonía entre lo que dices, sientes, piensas y haces. Hasta aquí vamos a dejar este video para que no quede muy largo. Espero de todo corazón que te haya gustado mucho. Este es un nuevo formato y estaré trayendo muchísimas más ideas al canal. Así que te agradezco muchísimo si llegaste al final desde este video. Y por favor, recuerda y no olvides, seamos luz e inspiración para los otros. Hasta la próxima.